En la última fase de la guerra, ni los generales estaban a salvo. Oficiales condecorados, que habían servido al Reich durante décadas, fueron arrestados, humillados y ejecutados sin juicio real. No importaba su rango, su trayectoria ni sus victorias. Bastaba una sospecha de desobediencia. El poder absoluto de Hitler convirtió la obediencia en ley. Un movimiento en falso, una decisión tomada en el frente o incluso la pasividad ante una conspiración podían sellar una sentencia de muerte. Algunos fueron ahorcados en Plötzensee con alambres de piano, otros fusilados en patios de prisión. La línea entre lealtad y traición se borró, y la máquina represiva devoró a sus propios mandos. ¿Por qué un régimen que dependía del ejército decidió purgar a quienes lo sostenían? ¿Qué llevó a oficiales veteranos a caer bajo la acusación de cobardía o traición? ¿Cómo un imperio militar terminó ejecutando a sus propios generales? El poder en reserva, Fromm, y el ejército que sostenía al Reich. Friedrich Fromm nació en Charlottenburg el 8 de octubre de 1888. En aquel tiempo la ciudad era aún independiente, antes de ser incorporada a Berlín. Procedía de una familia de clase media, sin vínculos con la aristocracia ni con el alto mando prusiano. Su trayectoria militar resultó singular en un contexto donde la mayor parte de los ascensos estaba reservada a oficiales de origen noble. Desde joven encaminó su vida hacia la carrera castrense y recibió la educación propia del ejército prusiano, basada en la disciplina estricta y en la instrucción técnica. En el año 1906 ingresó en el ejército imperial como cadete de artillería. Ese cuerpo, considerado especialmente técnico, ofrecía a los oficiales sin ascendencia aristocrática mayores posibilidades de progresar. Durante sus primeros años se distinguió por sus capacidades organizativas y por un interés constante en la logística y el armamento. 4 años después obtuvo el grado de teniente, asegurando un lugar estable en la jerarquía militar. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial fue destinado al Frente Occidental, donde participó en operaciones en Francia y Bélgica. A lo largo de la contienda ascendió a teniente primero y más tarde a capitán. Su experiencia en el conflicto lo consolidó como oficial de Estado Mayor, centrado en la coordinación del fuego de artillería y en la gestión del abastecimiento de tropas. Fue condecorado con las Cruces de Hierro de primera y segunda clase, una distinción común entre oficiales prusianos de su generación. Finalizó la guerra en 1918 sin heridas de consideración y con un expediente correcto. Tras la derrota de Alemania y el Tratado de Versalles de 1919, el ejército imperial fue reemplazado por la Reichswehr, limitada a 100.000 hombres. Miles de oficiales fueron apartados, pero Fromm permaneció gracias a su especialización en artillería y armamento. El reducido número de efectivos facilitó ascensos más rápidos que en tiempos de paz. Durante los años 20 sirvió en unidades de artillería y en oficinas de armamento, vinculado a la administración militar. En la República de Weimar, la Reichswehr se caracterizaba por la obediencia y la ausencia de política partidista. Fromm compartía esa orientación, manteniéndose como un profesional disciplinado, centrado en la técnica y en el contacto con mandos de artillería e intendencia. En 1932 había alcanzado el rango de mayor, consolidado como especialista en municiones. La llegada de Adolf Hitler al poder en 1933 y el proceso de rearme generaron nuevas oportunidades. Mientras algunos oficiales mostraban cautela, Fromm se adaptó y fue considerado confiable. Se afilió al Partido Nacional Socialista, aunque sin actividad política visible. Su decisión respondió más a la necesidad de asegurar continuidad en la carrera que a convicciones ideológicas. En 1935, con la creación de la Wehrmacht, fue promovido a coronel y destinado al Estado Mayor del Heer en áreas de armamento y reemplazos. Mantuvo buenas relaciones con Ludwig Beck, entonces jefe del Estado Mayor General, quien lo valoraba como administrador eficiente. 2 años después fue designado jefe de armamento y del comando de reemplazo. Ese puesto le otorgó un poder significativo, pues el Ersatzheer controlaba la formación y asignación de reclutas, además de garantizar la seguridad interna. Todos los nuevos soldados pasaban por su estructura antes de ser enviados al frente. La anexión de Austria en 1938 y la movilización general de 1939 aumentaron aún más la importancia del Ersatzheer.
Desde su puesto, Fromm conocía con detalle la capacidad real del ejército alemán para sostener campañas prolongadas. Los informes que supervisaba advertían sobre los límites de la movilización y sobre la dificultad de cubrir bajas en una guerra total. Durante los primeros años del conflicto mundial mantuvo un perfil político bajo, pero su influencia despertó recelo entre figuras del régimen. Wilhelm Keitel, jefe del Oberkommando der Wehrmacht, y Joseph Goebbels, ministro de propaganda, desconfiaban de un mando que disponía de tropas dentro de Alemania, en particular en Berlín. Su poder lo convertía en un posible actor en cualquier conspiración. Hitler, no obstante, valoraba su eficiencia administrativa y lo mantuvo en el cargo. La función del Ersatzheer resultaba esencial tras el inicio de la Operación Barbarroja en 1941, cuando las pérdidas en el frente oriental crecieron de forma exponencial. Fromm elaboró planes de reorganización para sostener la capacidad de combate a pesar de las bajas. En reconocimiento a su labor, fue ascendido a general de artillería en 1939 y a coronel general en 1940. Para 1942 era uno de los oficiales de mayor rango sin haber comandado tropas en campaña, situación que generaba tensiones con colegas que atribuían su ascenso a la administración más que a méritos de combate. El Ersatzheer estaba compuesto por 20 distritos militares distribuidos por Alemania, con divisiones de reemplazo y centros de instrucción. Fromm supervisaba reclutamiento, formación básica y distribución de soldados. Cada año cientos de miles de hombres pasaban por su mando. También tenía autoridad sobre unidades de seguridad interna encargadas de proteger instalaciones estratégicas o sofocar disturbios. Su responsabilidad incluía además la coordinación con la industria armamentística. Como jefe de armamento debía asegurar que los soldados dispusieran del material necesario. Su relación con Albert Speer, ministro de armamento, fue estrecha, aunque no siempre exenta de fricciones. Speer valoraba su capacidad para exponer con claridad los problemas técnicos en reuniones con Hitler, pero esa misma franqueza generó tensiones con Keitel y con Goebbels. En 1942, Hitler restringió el acceso de Fromm a reuniones privadas con Speer tras discrepancias sobre reservas estratégicas. Pese a ello, se mantuvo en el cargo, dirigiendo un aparato que seguía siendo fundamental para la prolongación del esfuerzo bélico. El enfrentamiento con Keitel se convirtió en una constante. Desde el Oberkommando der Wehrmacht se buscaba someter al Ersatzheer al control directo del alto mando, mientras Fromm defendía su autonomía. La desconfianza de Goebbels reforzaba estas tensiones con acusaciones en sus diarios sobre una lealtad dudosa del general. A medida que la guerra se inclinaba en contra de Alemania, el puesto de Fromm adquiría un carácter más delicado. Tenía acceso privilegiado a información sobre las crecientes bajas, las dificultades para reclutar y la disminución de la producción de armamento. Ese conocimiento lo convertía en una figura clave para aquellos oficiales que buscaban alternativas a la dirección política y militar vigente. El ejército de reserva que encabezaba no estaba en el frente, pero constituía una fuerza con capacidad de intervenir en el destino interno del Reich. Traición sofocada, el día en que Valkyria cayó en Berlín. El 20 de julio de 1944, a primera hora de la tarde, una carga explosiva detonó en la sala de conferencias de la Guarida del Lobo, el cuartel general de Adolf Hitler en Prusia Oriental. La explosión destruyó parte de la construcción de madera, provocó varias muertes y dejó heridos, pero el dictador sobrevivió con lesiones leves. En cuestión de minutos, la noticia comenzó a difundirse hacia Berlín. En medio de la confusión inicial, circularon mensajes contradictorios. Algunos aseguraban que Hitler había muerto, otros informaban que estaba herido, aunque con vida. En su despacho del Wendler Block, sede del Ejército de Reserva en Berlín, Friedrich Fromm recibió los primeros informes de la explosión. Su situación era especialmente delicada. Desde hacía meses tenía conocimiento de que existían oficiales descontentos con Hitler, algunos de ellos bajo su mando. Klaus von Stauffenberg, su jefe de Estado Mayor adjunto, había participado en reuniones secretas y se había convertido en figura central en la preparación del atentado y del golpe que debía suceder a la muerte del Führer. Fromm no había denunciado tales actividades, pero tampoco se había unido a la conspiración. Su actitud había sido de espera.
consciente de que, como jefe supremo del ejército de reserva, cualquier desenlace lo colocaría en el centro de la crisis. Ese mismo día, Stauffenberg regresó a Berlín después de colocar la bomba y junto con sus compañeros activó la Operación Valquiria. El plan, originalmente concebido para asegurar el orden en caso de levantamientos internos, había sido modificado con el fin de usarse como instrumento del golpe de Estado. Su puesta en marcha contemplaba la movilización de unidades del ejército de reserva en Berlín y en otras ciudades para arrestar a dirigentes nazis, controlar edificios oficiales y garantizar el dominio de las comunicaciones. Para lograrlo era indispensable la firma de Fromm o bien su neutralización para emitir órdenes en su nombre. Cuando Stauffenberg se presentó en el Wendler Block, informó a Fromm de que Hitler había muerto en la explosión. Le exigió unirse a la operación y avalar con su autoridad la movilización prevista. Fromm, escéptico ante la falta de pruebas claras, se negó a comprometerse. Ante su resistencia, los conspiradores decidieron arrestarlo y lo mantuvieron recluido en una de las dependencias del edificio. Para legitimar sus órdenes, falsificaron su firma en los documentos que ponían en marcha Valquiria, de modo que las tropas movilizadas recibieran instrucciones aparentemente emanadas de su jefe natural. El ambiente en Berlín se tornó confuso. En algunas guarniciones los oficiales obedecieron las órdenes que llegaban desde el Wendler Block creyendo que procedían de Fromm. En otras, prevaleció la lealtad a Hitler y se esperó comunicación directa del Oberkommando der Wehrmacht. La situación se precipitó cuando se confirmaron mensajes desde la guarida del Lobo. Hitler estaba vivo y había tomado contacto directo con Berlín. La credibilidad de los conspiradores se debilitó de inmediato. En el Wendler Block, Fromm continuaba bajo arresto mientras el golpe se desmoronaba. A medida que la tarde avanzaba, las tropas leales al régimen comenzaron a rodear el edificio y la presión aumentó. Hacia la medianoche, la operación estaba prácticamente derrotada. Los principales conspiradores, entre ellos Stauffenberg, el general Friedrich Olbricht y el teniente Werner von Haeften, quedaron aislados. En ese momento, Fromm fue liberado y recuperó el mando. Su reacción fue inmediata. Ordenó la constitución de un consejo de guerra sumario contra los principales implicados. El general Ludwig Beck, también presente en el Wendler Block, intentó suicidarse disparándose, pero sobrevivió herido. Fromm ordenó que se le ejecutara de inmediato. Poco después, Stauffenberg, Olbricht y Haeften fueron conducidos al patio del edificio y fusilados en cuestión de horas, sin proceso formal ni posibilidad de defensa. El procedimiento fue precipitado y ejecutado con rapidez. La decisión de actuar de ese modo respondía a la necesidad de Fromm de reafirmar su lealtad al régimen y de borrar cualquier sospecha de connivencia. Sabía que su silencio respecto a las actividades de sus subordinados podía interpretarse como complicidad. Con la ejecución inmediata intentaba presentarse como el oficial que había sofocado el golpe, no como alguien que lo había permitido. Sin embargo, el efecto fue el contrario. Cuando Joseph Goebbels supo de las ejecuciones, comentó que Fromm se había apresurado demasiado a enterrar testigos. En el círculo dirigente se interpretó que su actuación no buscaba justicia sino autoprotección. Además, Hitler había ordenado que los conspiradores fueran capturados vivos para ser interrogados y utilizados en procesos públicos. El fusilamiento frustró esos planes. Heinrich Himmler, encargado de dirigir la represión posterior, consideró la conducta de Fromm como un indicio de participación indirecta en la conjura. En los días siguientes, Fromm fue arrestado por la Gestapo por orden de Himmler. Su caso fue remitido al Volksgerichtshof, el tribunal del pueblo presidido por Roland Freisler. Aunque no se presentaron pruebas concluyentes de una implicación directa en el atentado, se le acusó de cobardía y de negligencia al no haber impedido la conspiración en su propio Estado Mayor. El tribunal sostuvo que, como comandante del ejército de reserva, era responsable de la disciplina y fidelidad de sus subordinados. Durante el proceso, los documentos que podían relacionarlo con la conjura habían sido firmados bajo coacción o falsificados. La defensa insistió en que no había elementos para incriminarlo, pero el juicio obedecía a criterios políticos más que jurídicos. La rapidez con la que había ordenado fusilar a los golpistas se convirtió en una de las principales pruebas de cargo.
Para el tribunal era un gesto de oportunismo que confirmaba su falta de lealtad al Führer. El veredicto fue la condena a muerte. En su diario, Goebbels escribió que Fromm había actuado con debilidad y que merecía el castigo. Albert Speer, ministro de Armamento, trató de interceder en su favor. Redactó un extenso escrito en el que defendía la trayectoria de Fromm como administrador militar eficaz. Su intento resultó inútil. La decisión estaba tomada de antemano. La condena de Fromm se inscribía en la ola represiva que siguió al 20 de julio. En pocas semanas, miles de personas fueron detenidas, unas 200 fueron ejecutadas y cerca de 5.000 enviadas a prisión o a campos de concentración. Oficiales de alto rango como Erwin von Witzleben y otros implicados fueron ajusticiados en la prisión de Plötzensee, muchos de ellos mediante ahorcamiento con alambres metálicos. La ejecución de Fromm no respondía a pruebas específicas, sino a la lógica política de eliminar cualquier vestigio de autonomía en la cúpula militar. En marzo de 1945 fue trasladado a la prisión de Brandenburg-Gorden, donde se llevó a cabo la sentencia. A diferencia de la mayoría de los condenados por la conjura, Fromm fue fusilado, un método considerado más digno dentro de la tradición castrense. Esa diferencia reflejaba un reconocimiento implícito a su rango, aunque no anulaba la condena de cobardía que pesaba sobre él. El desenlace de Fromm muestra cómo, en los últimos meses de la guerra, la línea entre lealtad y traición se difuminaba en la práctica cotidiana de los mandos militares. Su intento de salvarse, acelerando la ejecución de los conspiradores, no le aseguró protección, sino que reforzó la sospecha de que actuaba en función de sus propios intereses. En un sistema en el que la lealtad absoluta era la única garantía de supervivencia, esa ambigüedad se convirtió en su sentencia definitiva. Fusil en Brandenburg, la última mañana de un general condenado. Tras el fallo condenatorio dictado por el Volksgerichtshof, Friedrich Fromm fue trasladado a la prisión de Brandenburg-Gorden, ubicada a unos 70 kilómetros al oeste de Berlín. Desde 1940, este complejo se había convertido en uno de los principales centros de ejecución del Reich, equipado tanto para fusilamientos militares como para decapitaciones mediante guillotina. La llegada de Fromm, en marzo de 1945, lo situaba en el mismo destino que centenares de opositores políticos, delincuentes comunes y oficiales acusados de traición. El traslado coincidió con el colapso militar del Tercer Reich. El Ejército Rojo avanzaba hacia el río Oder y la capital alemana estaba a pocas semanas de quedar cercada. A pesar de la inminencia de la derrota, el aparato judicial y represivo continuaba ejecutando sentencias. La disciplina interna se consideraba prioritaria, incluso en un contexto de desastre militar. Fromm, en calidad de general de alto rango, fue tratado conforme al protocolo castrense, no como prisionero común. Durante los días previos a la ejecución permaneció recluido en una celda individual. Los registros penitenciarios señalan que se le notificó formalmente la sentencia y que se le ofreció la posibilidad de dejar constancia de una última declaración. Según testimonios recogidos tras la guerra y referencias en las memorias de Albert Speer, Fromm expresó que siempre había servido a Alemania y que su intención había sido buscar lo mejor para el país. Esa afirmación quedó registrada como sus últimas palabras oficiales. El 12 de marzo de 1945, en horas de la mañana, los guardianes lo condujeron al patio de ejecuciones de Brandenburg-Gorden. Se trataba de un espacio cerrado dentro del recinto penitenciario, destinado de forma habitual a los fusilamientos de carácter militar. A diferencia de otros implicados en la conjura del 20 de julio, ajusticiados en Plötzensee mediante métodos diseñados para la humillación pública, Fromm recibió el trato reservado a los generales. Un pelotón de fusilamiento ejecutó la sentencia de forma rápida. El protocolo seguía pasos estrictos. El condenado era llevado al lugar acompañado de un oficial que leía la resolución judicial. Frente a él se situaba un pelotón integrado por varios soldados, alineados para disparar simultáneamente. En algunos casos se ofrecía al reo una venda para cubrirse los ojos, en otros la posibilidad de rechazarla. No existen constancias claras sobre la elección de Fromm. Según informes posteriores, pronunció antes del disparo una frase en la que afirmaba morir porque así había sido ordenado.
reiterando que siempre había deseado lo mejor para Alemania. Tras la orden de fuego, los proyectiles impactaron en el torso y la muerte se produjo de inmediato. El cuerpo fue retirado y trasladado al crematorio local. No se autorizó un funeral público ni una sepultura identificable. El destino final de sus restos no quedó registrado, siguiendo la práctica de borrar huellas físicas de aquellos condenados por traición. En los círculos dirigentes nazis, las reacciones reflejaron la ambigüedad de su figura. Joseph Goebbels consignó en su diario que Fromm había recibido el castigo merecido por su cobardía. Subrayó que no se habían podido probar vínculos directos con el atentado, pero que su falta de medidas para prevenirlo justificaba la condena. La interpretación oficial lo presentaba como un oficial que no había mostrado la firmeza necesaria para salvaguardar al Führer. Albert Speer, en contraste, relató en sus memorias que intentó interceder en favor de Fromm antes de la ejecución. En un escrito dirigido al ministro de Justicia, Otto Thierack, defendió la trayectoria administrativa del general y argumentó que la sentencia carecía de base objetiva. Thierack desestimó la petición, señalando que la decisión emanaba directamente de Hitler y que no existía margen de reconsideración. Speer recordaría más tarde que, incluso en conversaciones informales, recibió respuestas que confirmaban que la suerte de Fromm estaba sellada. La ejecución se enmarcó en una ola más amplia de purgas tras el 20 de julio. Mientras los conspiradores principales fueron exhibidos como traidores abiertos, el caso de Fromm representaba una categoría distinta, la de los oficiales acusados de pasividad o de no haber impedido la conspiración. Su destino funcionó como advertencia para otros mandos militares, recordándoles que la inacción podía considerarse tan peligrosa como la participación directa. La elección del fusilamiento y no del ahorcamiento, así como la ausencia de filmaciones, diferenciaron su proceso de otros ejecutados. El régimen no lo consideraba un enemigo político prioritario, pero sí un oficial cuya ambigüedad no podía tolerarse. El método empleado transmitía un mensaje específico. Incluso los generales de alto rango podían ser eliminados si se percibía la más mínima falta de lealtad. La documentación conservada sobre el procedimiento es limitada. Gran parte de la información procede de memorias y de archivos fragmentarios del Tribunal Popular. No se dispone de registros gráficos, lo que lo distingue de otros casos en los que Hitler ordenó filmar las ejecuciones para uso privado. En consecuencia, la muerte de Fromm se mantuvo discreta, sin valor propagandístico hacia el exterior, aunque sí comentada en el entorno del partido y consignada en las anotaciones de Goebbels. Su figura quedó marcada por esa condición intermedia. Para el régimen era el ejemplo de un oficial que no había demostrado la firmeza requerida en un momento crítico. Para algunos contemporáneos, en cambio, representaba a un administrador eficiente que fue eliminado por conveniencia política. Su final en Brandenburg simbolizó el cierre de una carrera caracterizada por el control de uno de los aparatos militares más influyentes del Reich y, al mismo tiempo, mostró hasta qué punto la represión alcanzó a mandos de alto rango en los últimos meses de la guerra. El caballero desobediente, Sponeck, rompe las órdenes en Kerch. Hans Emil Otto Graf von Sponeck nació el 12 de febrero de 1888 en Düsseldorf. Era el hijo menor y único varón de Emil August Joseph Anton Graf von Sponeck y de Maria Curtin. La muerte temprana de su padre ese mismo año dejó a la familia bajo el cuidado de la madre. Su infancia transcurrió en Friburgo de Brisgovia, en un ambiente marcado por el apellido nobiliario que le otorgaba prestigio social, aunque la familia no formaba parte de las élites más influyentes de la aristocracia prusiana. 1898 ingresó en el cuerpo de cadetes de Karlsruhe. Allí recibió instrucción militar clásica, con estudios generales combinados con entrenamiento físico y táctico. Destacó como gimnasta y jugador de fútbol, además de obtener el cargo de cadete jefe a los 17 años, un puesto que reflejaba su capacidad de liderazgo. El 19 de marzo de 1908 fue nombrado teniente del ejército imperial. Ese mismo año contrajo matrimonio y poco después alcanzó el grado de capitán, consolidando su posición en la oficialidad. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como oficial de infantería en el frente, desempeñándose como ayudante de batallón.
Resultó herido en 3 ocasiones y ascendió de forma progresiva hasta llegar al grado de teniente coronel en 1916. Recibió las cruces de hierro de primera y segunda clase como reconocimiento a su servicio. Al finalizar el conflicto, se unió a la corriente de oficiales que buscaron continuar su carrera en el reducido ejército de la República de Weimar. Entre 1924 y 1934 ocupó diferentes cargos en el Estado Mayor. Fue jefe de un regimiento de infantería en Neustrelitz y en 1925 recibió la distinción de Caballero de Honor de la Orden de San Juan, institución vinculada a la tradición nobiliaria prusiana. Hasta finales de 1937 dirigió el Regimiento de Infantería número 48 en Doberitz, un destino considerado prestigioso. En esa etapa fue transferido a la Luftwaffe con la misión de organizar unidades paracaidistas, lo que demostraba la versatilidad de su carrera. En febrero de 1938, durante la crisis generada por el caso Blomberg-Fritsch, fue ascendido a mayor general. Su nombre apareció vinculado de manera indirecta a Werner von Fritsch, cuando algunos señalaron que Sponeck había mostrado disposición a respaldarlo frente a Hitler, aunque aquello no pasó de rumores, quedó registrado en los archivos de la época. Ese mismo año declaró en el juicio de Fritsch, donde Hermann Göring, en calidad de presidente del tribunal, lo trató con desdén. Pese a esas tensiones, fue designado comandante de la 22ª División de Infantería, encargada de entrenar tropas aerotransportadas. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, su carrera tomó un nuevo rumbo. El 1 de febrero de 1940 fue ascendido a teniente general y su división participó en la ofensiva contra los Países Bajos en mayo de ese año, bajo el mando de Kurt Student. El objetivo era capturar posiciones estratégicas en La Haya mediante un ataque aerotransportado. La operación no alcanzó el éxito esperado. Las fuerzas paracaidistas sufrieron pérdidas considerables y Sponeck estuvo a punto de caer prisionero de las tropas holandesas. Logró escapar, pero el episodio marcó la campaña. Días después, el bombardeo de Rotterdam y la rendición de los Países Bajos alteraron el balance de la operación. Pese a los resultados iniciales, su actuación fue reconocida como una acción audaz y recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, una de las distinciones más altas del ejército alemán. En 1941, durante la Operación Barbarroja, Sponeck fue destinado al 11º Ejército bajo el mando de Erich von Manstein. Su unidad formaba parte del Grupo de Ejército Sur con la misión de avanzar por Ucrania hacia Crimea. Tras un periodo de baja por enfermedad, regresó al frente y asumió el mando del 42º Cuerpo de Ejército, al que estaba subordinada la 46ª División de Infantería. Su responsabilidad principal era asegurar la península de Kerch tras el avance inicial. El 26 de diciembre de 1941 comenzó la contraofensiva soviética en Crimea. Tropas desembarcaron en Kerch y en el monte Opuk con apoyo de refuerzos previstos para Teodosia. La operación amenazaba con cercar a la 46ª División en la península. El 28 de diciembre las fuerzas de Sponeck consiguieron eliminar una de las cabezas de playa, pero el riesgo de aislamiento se mantenía. Solicitó autorización para replegarse al estrecho de Parpach y reorganizar las defensas, pero el mando superior negó su petición en 3 ocasiones. El 29 de diciembre la situación se volvió crítica. Tropas soviéticas desembarcaron en Teodosia, lo que amenazaba directamente la retaguardia de la división. Sponeck tuvo menos de media hora para decidir. Contraviniendo las órdenes, dispuso la retirada. Su intención era evitar que sus 10.000 soldados quedaran cercados. La maniobra se llevó a cabo en condiciones extremas, temperaturas bajo cero, ventiscas y falta de suministros. Durante casi 2 días, las unidades marcharon hacia el oeste, perdiendo numerosos hombres por congelamiento y agotamiento. La mayoría de los caballos murieron y gran parte del material pesado, incluida la artillería, quedó abandonado. El 31 de diciembre la división alcanzó el estrecho de Parpach, donde improvisó una línea defensiva. El 1 de enero de 1942, los soviéticos lanzaron un nuevo ataque, que fue contenido gracias al apoyo artillero transportado por ferrocarril. Los refuerzos permitieron destruir 16 tanques T-26 y estabilizar las posiciones.
La retirada ordenada por Sponeck había evitado la destrucción de la división, aunque con la pérdida de gran parte del equipo pesado y en abierta desobediencia a las órdenes de mantener la posición. El episodio de Kerch definió la trayectoria de Hans Graf von Sponeck. Por una parte, había salvado a sus tropas de un aniquilamiento casi seguro. Por otra, había desobedecido una directriz que exigía resistir sin retroceder, política establecida por Hitler tras las primeras derrotas del invierno soviético. La decisión de un comandante de cuerpo de ejército de retirar a sus unidades constituyó un desafío directo a esa política, en un momento en que el régimen reforzaba la disciplina absoluta en todos los niveles del mando. Celda de Germersheim, un general aislado entre muros y sospechas. El 23 de enero de 1942 comenzó en Berlín el proceso judicial contra el teniente general Hans Graf von Sponeck. El tribunal militar estuvo presidido por Hermann Göring en su calidad de mariscal del Reich y presidente del Reichstag. La acusación se centraba en la desobediencia en el campo de batalla. Se le imputaba haber ordenado la retirada de la 46ª División de Infantería desde la península de Kerch sin autorización del mando superior, contraviniendo órdenes expresas de mantener las posiciones a cualquier costo. El procedimiento fue breve. La defensa argumentó que la decisión no había constituido un acto de insubordinación, sino una medida táctica indispensable para evitar la destrucción de la división. Sponeck explicó que la situación había cambiado tras el desembarco soviético en Teodosia y que, al ordenar la retirada, disponía de menos de media hora para impedir un cerco completo. Recordó que había solicitado autorización en 3 ocasiones, todas ellas rechazadas. El tribunal actuó condicionado por la política establecida por Hitler desde diciembre de 1941. Ninguna retirada podía llevarse a cabo sin aprobación directa. Esa directriz se había convertido en dogma. La acusación destacó que, aunque la maniobra había salvado a miles de soldados, supuso la pérdida de material pesado y contradijo las órdenes superiores. El veredicto fue la condena a muerte. Sponeck fue declarado culpable de desobediencia y sentenciado a fusilamiento. Sin embargo, Hitler decidió conmutar la pena por 6 años de prisión. La motivación de esta decisión no quedó registrada con claridad. Algunas fuentes sugieren que valoró la trayectoria previa del general y prefirió convertirlo en un ejemplo de disciplina quebrantada antes que eliminarlo de inmediato. Otros contemporáneos señalaron que la intervención de oficiales del Heer que respetaban a Sponeck pudo influir en la conmutación. Tras la sentencia fue trasladado a la fortaleza de Germersheim en Renania-Palatinado, un edificio militar reconvertido en prisión. Allí inició su período de reclusión. El régimen para oficiales de alto rango difería del impuesto a los prisioneros comunes. Sponeck disponía de celda individual, podía leer y escribir y recibía visitas de su familia. Su esposa viajaba desde Berlín con frecuencia y se le permitía permanecer con él durante una semana al mes. También acudía su hijo pequeño, Hans Christoph, que entonces tenía 5 años. La vida cotidiana en Germersheim estuvo marcada por el aislamiento. El contacto con el exterior era limitado y toda comunicación estaba supervisada. Sponeck dedicaba el tiempo a la lectura, a ejercicios físicos y a la correspondencia, siempre sujeta a censura. En sus cartas se abstenía de comentarios políticos y se centraba en asuntos familiares. La prisión no representaba un lugar de castigo físico extremo, pero sí un entorno de incertidumbre permanente. Los internos de alto rango eran conscientes de que su destino dependía de decisiones políticas en Berlín. Aunque la condena formal era de 6 años, Sponeck sabía que Hitler podía modificarla en cualquier momento, ya fuese para disponer su ejecución o, en circunstancias excepcionales, su liberación. La vigilancia de la Gestapo se mantuvo constante. Heinrich Himmler lo incluyó en listas de oficiales considerados poco fiables. Aunque no existían pruebas de que participara en conspiraciones, su desobediencia en Kerch y su reputación de oficial independiente bastaban para situarlo bajo sospecha. Para el régimen, la falta de adhesión explícita al partido equivalía a una amenaza latente. Dentro del alto mando, su nombre siguió siendo objeto de debate. Algunos lo consideraban un ejemplo de lo que ocurría al quebrantar la disciplina.
Otros, especialmente antiguos compañeros, lo veían como un oficial que había priorizado la supervivencia de sus hombres frente a órdenes rígidas. Ninguna de estas opiniones tuvo efecto práctico, pero mantuvieron viva la discusión en torno a su figura. En términos políticos, Sponeck ocupaba una posición ambigua. No era un opositor abierto al régimen, pero tampoco un partidario activo. Había cumplido con sus deberes militares sin identificarse con la ideología del partido y esa distancia lo hacía sospechoso para las autoridades. En Germersheim mantuvo hábitos militares. Se regía por rutinas de orden y puntualidad, y quienes lo conocieron en ese periodo lo describieron como un hombre reservado, sin expresiones de resentimiento, pero tampoco con expectativas optimistas. La guerra avanzaba fuera de los muros, mientras él permanecía apartado, sin certeza sobre su futuro. Las condiciones materiales se sostuvieron durante los primeros años, aunque se deterioraron a medida que el conflicto se prolongaba. La escasez general también alcanzó a la prisión, si bien los oficiales de rango elevado recibían raciones algo mejores que los prisioneros comunes. Sponeck complementaba su alimentación gracias a los paquetes enviados por su familia. La relación con los guardias era distante pero respetuosa. El contacto con su esposa y con su hijo fue un factor determinante en su vida de recluso. Las visitas, aunque controladas, ofrecían un vínculo con el exterior. Años después, su hijo recordaría aquellas estancias como encuentros breves, marcados por la rigidez del entorno penitenciario, pero cargados de significado familiar. Con el paso de los meses, el deterioro de la situación militar del Reich se hizo evidente incluso tras los muros de la prisión. Los avances soviéticos y los bombardeos aliados sobre el territorio alemán alteraban la atmósfera en Germersheim. Los rumores llegaban a los internos a través de la prensa oficial y de los comentarios de los guardias. Sponeck seguía estas noticias con atención, aunque sin acceso a información privilegiada. En 1943 y 1944, con el crecimiento de las conspiraciones contra Hitler, los oficiales prisioneros adquirieron un valor simbólico. Sponeck, aunque no formó parte de ninguna red conspirativa, era observado como alguien que en el pasado había cuestionado la política de resistencia absoluta. Para Himmler, representaba un general cuya eventual liberación podría alentar la indisciplina dentro del ejército. Muerte sin juicio. Sponeck ante el pelotón del Reich. El 20 de julio de 1944, mientras oficiales alemanes intentaban asesinar a Adolf Hitler mediante un atentado con explosivos en la guarida del Lobo, Hans Graf von Sponeck permanecía encarcelado en la fortaleza de Germersheim, donde cumplía la condena impuesta 2 años antes por su decisión de retirar la 46ª División de Infantería de la península de Kerch. En la prisión, escuchó la noticia a través de la radio. Como los demás internos, no tuvo acceso a detalles, únicamente a los comunicados oficiales que anunciaban el fracaso del golpe y la supervivencia del Führer. La reacción del régimen fue inmediata. Hitler designó a Heinrich Himmler responsable directo de la represión, otorgándole control sobre la investigación y la ejecución de las medidas contra sospechosos. Entre los primeros nombres señalados figuró el de Sponeck. Su historial de desobediencia en Kerch lo convertía, a ojos de Himmler, en un oficial potencialmente peligroso, aunque permaneciera preso desde 1942. La decisión fue tajante. Debía ser eliminado antes de que pudiera convertirse en un símbolo para otros mandos militares. La orden llegó sin trámite judicial adicional. No hubo proceso ante el Volksgerichtshof ni un nuevo consejo de guerra. La instrucción fue ejecutar la condena pendiente de fusilamiento sin más demora. De esta manera, el régimen vinculaba su eliminación con la conspiración del 20 de julio, aunque no existieran pruebas de que hubiera participado en ella. La rapidez de la decisión respondía a la lógica de purga generalizada que caracterizó esos días. El 23 de julio de 1944 se fijó como fecha de la ejecución. En la mañana, Sponeck fue informado del desenlace. Según el testimonio de un sacerdote que lo asistió en sus últimas horas, recibió la noticia con calma y pidió participar en la Eucaristía antes de ser conducido al lugar de fusilamiento. El capellán le administró los sacramentos en la capilla de la prisión y registró que el general expresó su fe cristiana y su convicción de haber actuado siempre conforme a su deber militar.
Después de la ceremonia religiosa, fue llevado al patio designado para ejecuciones. A diferencia de otros oficiales implicados directamente en el atentado, que serían ahorcados en la prisión de Plötzensee bajo condiciones de humillación, a Sponeck se le aplicó el procedimiento reservado a generales: la muerte por pelotón de fusilamiento. La diferencia respondía tanto a su rango como a que su condena derivaba de un acto de desobediencia militar y no de conspiración política directa. El protocolo se cumplió sin alteraciones. El pelotón, integrado por varios soldados bajo supervisión de un oficial, se situó frente al prisionero. Se le ofreció cubrirse los ojos y atar sus manos, pero rechazó ambas opciones. Prefirió enfrentar a los ejecutores con la vista descubierta y los brazos libres. Según el testimonio del sacerdote, antes de recibir la orden de fuego pronunció unas palabras breves. Durante 4 décadas había servido a Alemania y confiaba en que su muerte pudiera significar un futuro mejor para su patria. La orden fue dada de inmediato. Los disparos impactaron en su torso y la muerte se produjo al instante. El capellán relató posteriormente que Sponeck se mantuvo erguido hasta el momento final, sin signos visibles de vacilación. Tras la ejecución, el cuerpo fue retirado con rapidez. No se autorizó funeral público ni ceremonia conmemorativa. Fue enterrado discretamente en Germersheim, bajo la estricta norma de prohibir discursos o actos que pudieran transformar su muerte en un gesto simbólico de oposición. Únicamente se permitió rezar un Padre Nuestro en el entierro, sin mención más allá de su nombre y rango. La familia fue informada posteriormente. A su esposa se le prohibió organizar un funeral en Berlín y no pudo realizar actos públicos de recordación. Su hijo, Hans Christoph, era demasiado pequeño para comprender el alcance de la noticia. El recuerdo familiar quedó asociado a los años de prisión y a las visitas vigiladas, sin posibilidad de una despedida formal. En los años posteriores, las autoridades de ocupación aliadas y luego la administración alemana exhumaron los restos de Sponeck. Fueron trasladados al cementerio militar de Dahn, en el bosque del Palatinado. Allí fue enterrado junto a otros oficiales muertos durante la guerra. En ese nuevo entierro sí se permitió un reconocimiento oficial limitado, de carácter estrictamente militar, sin referencias políticas. La ejecución de Sponeck formó parte de la represión que siguió al 20 de julio. Aunque no fue uno de los conspiradores, su perfil de general que en el pasado había desobedecido órdenes lo convirtió en un blanco de la purga. Para el régimen, eliminarlo era una advertencia a todos los oficiales. Incluso quienes no habían participado en el complot podían ser ejecutados si en algún momento habían mostrado independencia. El impacto de su muerte se sintió en círculos militares que lo habían conocido desde la Primera Guerra Mundial. Algunos lo consideraron un recordatorio de las consecuencias que podía tener actuar con criterio propio en un sistema basado en la obediencia incondicional. Para el régimen, en cambio, su nombre fue reducido a una nota en los registros oficiales, sin menciones públicas más allá de lo indispensable. El episodio de Germersheim representó la culminación de la trayectoria de Sponeck. En un lapso de pocos años había pasado de ser condecorado con la Cruz de Caballero a morir ejecutado por orden de Himmler. La brevedad del procedimiento, la ausencia de juicio y la prohibición de funeral fueron rasgos característicos de la ola represiva que se extendió tras el atentado contra Hitler. El traslado de sus restos a Dahn en la posguerra permitió que su memoria quedara integrada en la narrativa militar alemana de la guerra. Su tumba, junto a la de otros generales, simbolizó la destrucción del ejército en los años finales del conflicto y la inclusión de oficiales ejecutados en el mismo marco que quienes habían muerto en combate. La muerte de Hans Graf von Sponeck el 23 de julio de 1944 fue parte de una cadena de ejecuciones que el régimen llevó a cabo tras el fracaso del atentado. Su perfil, distinto al de los conspiradores activos, mostró el alcance de la represión, que no se limitó a los responsables directos, sino que alcanzó también a quienes, en el pasado, habían cuestionado con sus actos la política de disciplina absoluta. El Reich devora a sus generales, la purga tras el 20 de julio. El fracaso del atentado del 20 de julio de 1944 abrió un periodo de represión sistemática dentro de la Wehrmacht. Adolf Hitler,
Convencido de que el ejército estaba penetrado por oficiales desleales, encomendó a Heinrich Himmler y a la Gestapo la eliminación de todos los implicados y de aquellos que hubiesen mostrado la menor ambigüedad. En pocas semanas, cientos de oficiales fueron arrestados, interrogados y condenados. La represión no se limitó a los conspiradores directos, se extendió a sus círculos de amistad, a antiguos colaboradores y a quienes en algún momento habían expresado dudas sobre la conducción de la guerra. La purga alcanzó a los rangos más altos de la jerarquía militar. El mariscal de campo Erwin von Witzleben fue el oficial de mayor rango vinculado al complot. Los conspiradores lo habían designado como futuro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en caso de éxito del golpe. Su prestigio como veterano de la Primera Guerra Mundial y como comandante en la campaña de Francia en 1940 lo convertía en figura de referencia. Tras el fracaso, fue arrestado y llevado ante el Volksgerichtshof, presidido por Roland Freisler. El juicio, celebrado el 8 de agosto, se convirtió en un espectáculo propagandístico. Freisler interrumpía constantemente, gritaba insultos y forzaba a los acusados a comparecer en condiciones humillantes. Witzleben, de edad avanzada, apareció con uniforme descuidado, sin cinturón, y debió sostener sus pantalones con una mano mientras hablaba. Las imágenes fueron registradas para reforzar la propaganda del régimen. La sentencia fue la condena a muerte. En lugar del fusilamiento reservado a los altos mandos, se dispuso la horca. Ese mismo día fue trasladado a la prisión de Plötzensee, en Berlín. Allí fue ejecutado con alambre de piano, suspendido de ganchos de carnicero, junto a otros acusados. La ejecución fue filmada por orden directa de Hitler, que deseaba presenciar las muertes de los conspiradores. El método elegido, lento y degradante, subrayaba el carácter ejemplarizante del castigo. Otro de los principales nombres era el coronel general Ludwig Beck, antiguo jefe del Estado Mayor del Heer entre 1935 y 1936-1938. Había renunciado en protesta por los planes de invasión de Checoslovaquia y desde entonces mantenía contacto con círculos opositores. En el plan del 20 de julio estaba previsto que asumiera la jefatura de Estado en un gobierno provisional. Durante la noche del golpe, Beck se encontraba en el Wendler Block junto a Klaus von Stauffenberg y Friedrich Olbricht. Al ver que la operación se derrumbaba, solicitó permiso para suicidarse. Se disparó en la sien, pero el tiro no resultó mortal. Gravemente herido, fue rematado por orden de Fromm. Su muerte no fue difundida por el régimen, aunque su figura quedó asociada al círculo principal de la conspiración. La represión también alcanzó a oficiales que mantenían redes de oposición desde años anteriores. Entre ellos se encontraban el almirante Wilhelm Canaris, jefe de la Abwehr, y el general Hans Oster, su colaborador más cercano. Ambos estaban bajo sospecha desde 1943, cuando la Gestapo descubrió actividades hostiles dentro de la inteligencia militar. Canaris había protegido opositores y mantenido contactos con sectores críticos del régimen. Fue arrestado poco después del 20 de julio y acusado de complicidad indirecta. Oster, destituido en 1943, fue igualmente detenido. Tras meses de prisión, fueron trasladados al campo de concentración de Flossenbürg en abril de 1945. El 9 de abril, por orden directa de Himmler, se ejecutó a un grupo de oficiales considerados especialmente peligrosos: Canaris, Oster, el general Karl Sack y el pastor Dietrich Bonhoeffer. Fueron ahorcados en el patio del campo y enterrados en fosas sin identificación, siguiendo la práctica de eliminar todo rastro de los opositores. Estas ejecuciones, realizadas semanas antes del colapso del Reich, mostraron la prioridad que el régimen otorgaba a la represión interna, aun cuando el frente estaba perdido. El alcance de la purga incluyó también a organizadores de primer nivel del Plan Valkyria. El general Friedrich Olbricht fue ejecutado la noche del 20 de julio en el patio del Wendler Block, junto a Stauffenberg y Werner von Haeften. El general Erich Höppner, destituido en 1941 por desobediencia en la campaña rusa y luego vinculado a la resistencia, fue juzgado por el Volksgerichtshof y ahorcado en Plötzensee. Otros oficiales siguieron el mismo destino.
Paul von Hase, comandante militar de Berlín, fue ejecutado por su participación en la operación. Alexander von Falkenhausen, gobernador militar de Bélgica, fue detenido e interrogado, y Karl Heinrich von Stülpnagel, responsable militar en Francia, intentó suicidarse tras el fracaso del golpe, quedando ciego antes de ser arrestado y posteriormente ajusticiado. Incluso oficiales sin contacto directo con la conspiración fueron víctimas de ejecuciones sumarias. En muchos casos bastaba la sospecha o la relación personal con los conspiradores para ser procesado. Las sentencias se dictaban en pocas horas y eran ejecutadas de inmediato. El régimen utilizó estas muertes como instrumento de propaganda. Joseph Goebbels se encargó de que los juicios presididos por Freisler fueran filmados y que las grabaciones mostraran a los acusados en situaciones degradantes. El objetivo era enviar un mensaje claro a la Wehrmacht: la traición se pagaba con humillación pública y muerte dolorosa. Hitler dispuso personalmente que las ejecuciones de Plötzensee fueran registradas en película. Los reos eran colgados con alambre de piano, método escogido para aumentar el sufrimiento, y las grabaciones eran proyectadas en sesiones privadas para el Führer y su círculo cercano. El efecto inmediato fue reforzar el clima de temor dentro del ejército. Oficiales que hasta entonces habían expresado dudas sobre la conducción de la guerra redujeron al mínimo cualquier comentario. La certeza de que ningún rango, ni siquiera el de mariscal de campo, ofrecía protección frente a la represión se impuso en la Wehrmacht. Las ejecuciones de 1944 y 1945 sellaron el destino de una generación de oficiales alemanes que habían ocupado los más altos cargos. Desde Witzleben y Beck hasta Canaris y Oster, la represión eliminó tanto a opositores activos como a sospechosos de falta de lealtad. La política de Hitler convirtió la adhesión personal en criterio absoluto y debilitó al ejército mediante una purga que coincidió con el derrumbe militar en todos los frentes.